De nuevo al Chaco, donde hubo un caso que quizás en Buenos Aires no se haya conocido mucho, que fue un despido en la televisión pública. Y bueno, para eso lo vamos a escuchar a Roberto Espinosa, que lo tenemos acá. Les pido a todos que recuerden de tratar de atenerse los 5 minutos, porque hay mucha gente esperando, así pueden hablar todos los compañeros y las compañeras que están en la espera. Gracias. Bueno, mi nombre es Roberto Espinosa, como decía Pascual. Soy un trabajador de la televisión pública, de un medio público, de la radio pública local también, de Chaco. Fui despedido hace prácticamente un mes y el motivo de mi despido no es otro. Yo vengo a hacer una especie de nombre propio que ejemplifica toda la alerta, la alarma que estaban dando cuenta los compañeros anteriores que hablaron acá en la Defensoría respecto de esa libertad de expresión erosionada, ¿no? Bueno, a mí me echaron. El motivo de mi despido no fue otro más que el de una persecución política. ¿Por qué? ¿Por qué doy elementos o por qué sostengo justamente de que se trató de un despido que afecta la libertad de expresión y que tiene que ver con una persecución política? Primero porque mi cara era una de las caras visibles del canal público en temas políticos. Hacía el tratamiento, columnas políticas. La otra cara visible también fue despedido, pero fue despedido por una especie de consenso, de acuerdo, cosa que en mi caso no ocurrió. Algunos puntos claves que vale la pena resaltar sobre mi despido. Bueno, lo primero es que la decisión de echarme del medio público, que lamentablemente no es un medio público, sino un medio gubernamental, se tomó en la Casa de Gobierno de la provincia del Chaco. No por el gobernador, sí por un funcionario suyo, que es el que está a cargo de la editorial de los medios públicos, que se llama Marcos Recico, que es el titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que maneja no solamente la editorial de los medios públicos, sino es el encargado del reparto publicitario estatal de toda la provincia. Y con ello, no solamente controla a los medios públicos, sino a los medios privados, o si se quiere, la editorial de la mayoría de los medios privados con la pauta publicitaria estatal que se reparte bajo el criterio exclusivo de Marco Recico, el secretario de Asuntos Estratégicos. Aclaro que yo no fui echado ni por mala conducta, ni por faltar, ni por pelearme con alguna autoridad de los medios públicos, de las nuevas autoridades. No soy un ñoqui, era una cara visible que cumplía una tarea efectiva. Y tampoco, porque hay un argumento que se fue señalando por las autoridades de ECOM, que es la empresa que regentea a los medios públicos de la provincia. ECOM, vale aclarar para los que no lo conocen o no conocen esta empresa de comunicaciones, se presenta como una sociedad anónima, lo es de hecho, pero en realidad las autoridades de ECOM son designadas por el gobierno provincial de la provincia de Chaco, conducido por el radical Leandro Esdero, y las acciones mayoritariamente, muy mayoritariamente, son acciones del Estado. Es una empresa que funciona como una aparente sociedad anónima, de hecho lo es, pero lo maneja el gobierno provincial. ¿Qué dijeron desde la cúpula presidencial de esta empresa ECOM para explicar el despido mío? Que se trató de una reducción de personal, pero fui el único despedido, no hay otro despedido. Y es más, dentro del escalafón salarial de la empresa, yo estaba en el rango más bajo, no tenía un salario alto, no era jefe, era simplemente un periodista. ¿Y por qué reafirmo esto de que se trató de una cuestión de persecución? Porque Leandro Esdero, el actual gobernador, cuando era candidato, fue justamente varias veces al canal público y mi estilo, bastante incisivo, bastante preguntón, lo incomodaba. Pero no es que yo digo que lo incomodaba por una cuestión de percepción periodística nada más. El propio Esdero se lo dijo a una productora en el año 2017, una productora radial, cuando trató de contactarlo al ahora gobernador, en ese entonces era diputado nacional, para tratar de realizar una nota en el programa en el que yo estaba. Esdero fue totalmente puntual y categórico a la hora de señalarme.
dijo, si va a estar Roberto Espinosa, yo prefiero no salir, me incomoda, yo siento que en lugar de preguntar, me ataca, me agrede, fueron las definiciones, entre otras, de Esdero. Más tarde, ya más cercano en el tiempo, el 1 de marzo de este año, Marcos Recico, la máxima autoridad de medios públicos, el que en definitiva maneja, como decía, la editorial de los medios públicos, Marcos Recico tuvo una reunión con todos los trabajadores que trabajamos en medios públicos, obviamente estaba yo, y Marcos Recico no dijo, mire, ustedes dependen de una empresa privada, no, no, nada de eso. Lo que dijo Marcos Recico es, todos ustedes deben entender que yo no soy el jefe de ustedes, decía Marcos Recico, importante funcionario de la gestión de Esdero. Algunos aseguran que es el funcionario más relevante que tiene el gabinete del gobernador radical Leandro Esdero. Él insistió en que él no era el jefe de nosotros, sino que el jefe de todos nosotros, los trabajadores de medios públicos, era el que ganó las elecciones, en obvia referencia a Leandro Esdero. Ahí se desestructura esa cuestión de argumento que quiere señalar el gobierno provincial como fundamento de mi despido, que se trató de una empresa privada, de una decisión de una empresa privada mi despido, cuando el propio funcionario que regentea la editorial de medios públicos dijo, no, no, ustedes, el jefe de ustedes es el gobernador Leandro Esdero. Y sigo con esta descripción en cuanto a una crónica, una especie de transcripción de cómo se fueron dando los hechos, para que se note o para que se logre comprender de por qué fui despedido. Hay tres posibilidades. Uno, los antecedentes de incomodar al gobernador Esdero. Dos, por ser una de las caras visibles de temas políticos durante la gestión anterior, es decir, bajo el mandato de Jorge Capitanich. Y la tercera tiene que ver con que yo tengo un programa de radio, en Radio Independencia, por fuera de los medios públicos, en donde actualmente los sábados doy lugar a todas las voces, incluidas las voces opositoras. En uno de esos programas, uno de Roberto, esas... ¿te puedo pedir que vayas redondeando? Que tenemos varios en Dale, espera. Dale. dale, perfecto, Pascual. En una de esas entrevistas donde dábamos lugar a voces de la oposición, estuvo un legislador, un parlamentario, el Parlasur, Raúl Vistel, y dijo palabras textuales, cuando yo lo consulté respecto de cómo evaluaba los 3 meses y medio de gestión de Leandro Esdero, y Raúl Vistel dijo, sigue demostrando lo mismo que mostraba cuando Esdero era legislador. No trabaja, no gestiona, es un ñoqui. Tengo fuentes radicales, cercanas al gobernador, que me decían, ese fue el motivo de tu despido. Esas palabras de Vittel, porque vos le diste lugar a alguien de la oposición, lo trató de ñoqui al gobernador y eso molestó muchísimo. Me decía en off un correligionario radical, cercano en su momento a Marcos Recico. Bueno, por todos estos elementos es que yo sostengo que se trata de un despido que afecta, mi despido, de los medios públicos Somos Uno en Chaco, que es regenteado por el gobierno provincial. Se trata de un atentado a la libertad de expresión. Estamos peleando justamente para revertir ese proceso y es por ello que solicitamos a la Defensoría si puede hacer, obviamente, ya a través de esta posibilidad que tengo de hablar, hay un marco de hacer conocer esta situación en todo el país y justamente porque sabemos que no se debe naturalizar este tipo de hechos que afectan, erosionan, golpean la libertad de expresión. No debemos corroborar, porque muchos compañeros, colegas, periodistas me decían, bueno, pero son las reglas del juego. No, no, esto no son las reglas del juego. Justamente no tenemos que naturalizar este tipo de hechos porque es justamente lo que termina facilitando a esta gente que siga actuando de la misma forma. Bueno, solamente eso. Gracias Pascual, gracias Miriam y gracias al espacio de la Defensoría de la Comunicación por poder expresarme. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, sí, la idea es un poco que todos estos casos, la audiencia sirva para hacerlos públicos y para que se conozcan. Muchas veces quedan en la provincia y bueno, esto le sirve para amplificarlo. Gracias, Roberto. No, Y Pascual, ahora gracias, nos gracias vamos a de vos. nuevo